continuación viene el momento en el que escuchamos la voz de nuestra conciencia. Escuchamos a Pepito Grillo, que nos trae información súper interesante de nuestras pensiones. Mi querido Gerardo Cárdenas, que siempre es un placer escucharte porque ponemos atención en temas que son súper importantes y que a veces vamos dejando de lado. ¿Cómo estás? Bien, Claudia, qué gusto saludarte. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, las pensiones para aquellas personas de cierta edad, generación X o posguerra, que me encantaría que comenzáramos con qué edad exactamente es esta. Pues mira, la generación, los que le llaman baby boomers, los últimos nacieron en el 65, o sea, ahorita tienen como unos 56 años hasta 75, ¿eh? Ya muchos ya están pensionados, ¿sí? La generación posguerra fue famosa por el término baby boomers porque había muchos nacimientos de niños, o sea, la mujer en promedio llegó a tener hasta 6 o 7 hijos. Y eso ya ha cambiado mucho. Y la generación X es la generación previa, que abarca gente todavía de 43 hasta 56 años. Esa es la generación X. Tienen un patrón de comportamiento más o menos parecido. El cambio de comportamiento radical vino en la generación que se conoce como millennials, ¿no? Sí. Pero el tema de las pensiones para las personas todavía son los últimos baby boomers o los de la generación X, es muy distinto el cálculo a cómo van a tener personas como tú, que es con la ley de las AFORES, la ley nueva, que ya no es muy nueva porque es del 97, ¿verdad? Pero entonces sí me gustaría explicarla porque todavía hay algunos que se faltan pensionarse con esta ley. Sí, por favor, danos la información porque yo sé que en el caso de personas de mi edad es un poquito más complicado, hay menos privilegios, pero este tipo de personas de estas edades le pueden sacar todavía mucho provecho a una buena pensión. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes a saber de esto? Claro que mucha gente trae y dice, yo no sé en qué ley estoy, se pierden con las leyes, está muy fácil. De julio del 97 para acá es la ley de las AFORES, ¿no? De las aportaciones para el fondo de retiro, y la ley previa es la ley que se llama la ley del 73. Todos los que cotizamos antes de julio del 97, en nuestro estado de cuenta de la AFORES dice generación de transición. Eso quiere decir que cuando entró la nueva ley del 97 tú ya venías cotizando. Entonces, es fácil saber, es fijándose en qué año me di de alta. Si no le quieres batallar en tu número de seguro social, el dígito 3 y 4, o sea, el segundo par de dígitos dice en qué año te dieron de alta. El tercero, en qué año naciste. Pero entonces, si el año que te dieron de alta es antes del 97, ya eres generación de transición y te conviene pensionarte con la ley de 73. Como tú decías, es una ley que tiene ventajas muy importantes en comparación contra la ley para los jóvenes como tú. ¿Qué errores más comunes o qué focos rojos ves tú en esta generación que dices podrían estar haciéndolo mejor, podrían estarle sacando mayor provecho a su pensión? Sí, el punto de ellos es dejar de cotizar muchos años. O sea, mucha gente piensa, es que sé que con 500 semanas me pensiono. Yo le digo, si te pensionas con 500 semanas, que son 10 años, te pensionas mal. O sea, tú tienes que acumular la mayor cantidad de semanas posible a tus 60 años. Lo ideal es haber cotizado 40 años, que son 2.080 semanas. Entre más te alejes, eso te va a estar afectando. Entonces, es importante que tengan presente que sí son 500 semanas las mínimas, pero no son las que te debes de conformar. Debes de buscar las 2.000 semanas, ¿no? Y cuando te quedas sin empleo, hay maneras de seguir acumulando semanas que la gente descuida y pierde un tema que se llama vigencia de derechos. Hay gente que aunque tenga 1,000 semanas, si ya dejó de trabajar 5 o 6 años, ya no tiene vigentes ni siquiera esas semanas. Entonces se tienen que volver a trabajar con un patrón y es un enredo medio complicado. Yo les digo, no, si estás en la ley anterior, si tienes 46 años y no estás acumulando semanas, te estás equivocando y te va a costar para toda tu vida. Entonces, sí es un tema importante, es no dejar de acumular semanas. Si no saben o si están confusos, que nos manden un mensaje y les decimos por qué les puede generar tanto problema. A ustedes también, pero acá es dejar de ir una oportunidad enorme
y es algo que relativamente puede ser sencillo hacer, ¿no? Acumular semanas aportando voluntariamente. Sí, ahora ojo, porque a nosotros nos pasó en el caso de mi mamá. Ella trabajó realmente muy poco tiempo en el IMSS y luego trabajó en otro lugar en donde no cotizaba semanas, y también considero yo que era un error dejar eso poquito que hizo. No llegó creo que ni a los 10 años, pero si está en esta modalidad le dijimos, es que hay que ponerse las pilas y hay que concluir, porque aunque sea poquito, es tuyo, es tu derecho y te corresponde. Así es, y aunque sea poquito, y también que tienes el tema de la atención médica, no necesariamente depender de un hijo que viva contigo, cosas por el estilo, tienes cubierta la atención médica. Acuérdense, los gastos médicos, todos tenemos gastos médicos privados cuando no los usamos. Cuando los vamos a usar, ya, a veces ya no los puedes pagar. Definitivamente, tienes mucha razón en eso. Gerardo, pensiónate mejor, así estás en todas tus redes sociales. Sí, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Pensiónate mejor, así de sencillo, asesórense, vale la pena preguntar. No vamos a decir que por preguntar no cobramos, pero vale la pena salir de dudas, ¿no? Así es. Te mando un saludo. Hasta luego, Claudia, gracias. A ti. Continuamos con mucho más de Hoy es el Día.